Bienvenidos a Encuentros de Diseño, el podcast del Observatorio en Diseño y Creación de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, conducido por Johanna Zárate y patrocinado por la Facultad de Artes y Diseño. En cada episodio encontrarás temas de diferentes disciplinas que nos permitan charlar entre amigos sobre, para y por los encuentros de diseño. Les damos la bienvenida a este episodio de Encuentros de Diseño. Mi nombre es Johanna Zárate, docente e investigadora de diseño y coordinadora del Observatorio en Diseño y Creación de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en Colombia. Siguiendo con nuestra octava temporada, hoy nos acompaña Diego Hernando Sosa Ruiz. Diego es profesional en la realización audiovisual de radio y de escritura de textos especializados sobre temas como cine, literatura, narración gráfica, videojuegos, música, entre otros. Ha sido tallerista y jurado de varios festivales, concursos y convocatorias sobre dichos temas. Coordina las áreas de lenguaje y realización audiovisual, así como todo lo que involucra las diferentes narrativas. Está vinculado desde el 2008 a la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Lideró la investigación Representación de Imaginarios Urbanos sobre Bogotá en las producciones audiovisuales contemporáneas entre 1990 y el 2009. Coordina el semillero Estudios NTS en creación de videojuegos. Actualmente cursa el doctorado de Estudios Sociales en la Jorge Tadeo Lozano con el proyecto de investigación Let's Play, análisis agentivo de las condiciones de generación de sentido satisfactorio de videojugadores. Es además coinvestigador en un proyecto sobre narrativa gráfica y memoria histórica en el marco del posconflicto colombiano. Bienvenido, Diego. Hola, Johanna. Muchas gracias. Y hola a todos los que nos escuchan. Bueno, también el día de hoy nos acompaña de co-host mi compañero de investigación y cómplice en este proyecto del podcast, Rodolfo Andrés de la Hoz Bejarano. Ya él ha estado con nosotros en otros podcasts, pero vuelvo y le recuerdo a nuestra audiencia que Rodolfo es maestro en música con énfasis en ingeniería de sonido y hace parte del observatorio, específicamente en nuestra línea de observación sobre el sonido y el diseño interactivo. Bienvenido, Rodolfo, otra vez. Hola, Johanna. Hola, Diego. Hola a todos los que nos escuchan también. Bueno, entonces vamos a entrar en materia. El episodio del día de hoy me parece encantador porque no hemos tocado ese tema y es sobre diseño y videojuegos. Vamos a hablar sobre el tema de videojuegos que sé que a muchas de las personas que nos encuentran les gusta porque juegan, les gusta porque son gomosos, les gusta porque, bueno, sus familias, sus hijos están en ese medio, en fin. En principio, entonces, la idea sería como ponernos un poquito en contexto con nuestra audiencia y como vamos a hablar sobre videojuegos, dialogar un poco sobre ese rol que tiene el diseño en los videojuegos. Preguntémonos, como para iniciar, Diego, si te parece, ¿cuál es el papel de los diseñadores en el desarrollo de los videojuegos? Ok, bueno, una manera muy sucinta de ponerlo es que la producción o el desarrollo de videojuegos, digamos, tiene como dos grandes áreas de trabajo. Uno sería la parte del diseño, que ya la voy a explicar, y la otra sería la parte de la programación. Digamos, entonces, por lo general los videojuegos involucran, los programadores vienen generalmente de la ingeniería de sistemas, ¿no? Es un tema de códigos, desarrollo de software, bla, bla, bla. Y la parte de diseño vendría a ser todo lo demás. Entonces, cosas que muchas veces cuando alguien videojuega algún juego, el que sea, como sea, no piensa en ello. Entonces va, por ejemplo, desde una cosa, un concepto que se llama las narrativas, que uno oye narrativas y piensa como en el cine o en el cómic o en la literatura, pero en estos momentos en muchos autores en los videojuegos hablan de narrativas como todo el constructo. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el objetivo del juego? ¿Cuáles son los niveles? Y ahí entran varios conceptos que tienen que ver con el diseño de videojuegos desde la parte narrativa. Por ejemplo, los niveles, hay un concepto que se llama experticia. Entonces, experticia es técnicamente, entre más veces juegues un videojuego, mejor te vas volviendo en él. Digamos, parecido, por ejemplo, como un deporte. Eso también, entonces el diseño tiene que ver, por ejemplo, con el diseño de los avatares, que es como la representación o los personajes, los escenarios, el diseño de objetos. En videojuegos tú tienes objetos que se llaman objetos paisaje, que simplemente es yo estoy en un bosque, entonces los árboles, pero pues es simplemente para crearte ese mundo lúdico, esa representación visual de que hay unos árboles, pero dentro de los árboles tengo que encontrar una espada.
Entonces el hecho de que el avatar, o sea, el usuario pueda escoger la espada, eso lo llama un objeto interactivo. Entonces ese es otro nivel de diseño. Tiene también que ver con un diseño sonoro, porque evidentemente el sonido, pues los videojuegos siguen siendo, digamos, parte de esa gran familia que son los productos audiovisuales, como el cine, la televisión, la serie, los videos, el videoclip. Los videojuegos entran ahí, aunque va a tener una serie de particularidades que pues los va a alejar un poco de eso. Entonces, cuando uno habla de diseño, habla de una cantidad de lo resumido y básico. Hay conceptos de fotografía, elección de cartas de color, hay diseñadores de interfaces. La interfaz, por ejemplo, la interfaz gráfica, por ejemplo, es la manera como el usuario va a interactuar con el juego, ¿no? Un contador de vida, un contador de tiempo, hay videojuegos donde aparecen mapas, entonces eso tanto a nivel visual como dentro de una cosa que llaman las mecánicas de un videojuego, pues tienen que aparecer. Entonces estamos hablando de muchas cosas al tiempo, ¿no? Diego, si bien no existe una única definición de lo que es un videojuego, sí hay algunas tipologías desarrolladas por la academia que parten de diferentes enfoques o áreas. ¿Podrías contarnos un poco sobre este tipo de categorización? ¿De los tipos de videojuegos o de qué es un videojuego? De lo que sería un videojuego. Bueno, una cosa que parece muy obvia, pero que caracteriza a los videojuegos es precisamente el tema de la interactividad. Es el rol activo de quien sería el receptor del producto, ¿no? Ese carácter interactivo no lo tienen de una manera tan patente, tan palpable otras artes, digamos, con contenidos, ¿no? Entonces es el concepto que se llama el input. O sea, si no hay una actividad de jugador, si alguien no coge el control y lo mueve, no comienza algo que se llama la experiencia de juego. Eso, o también le llaman gameplay, ¿no? Le dicen en inglés. La experiencia de juego es ese instante en donde la atención cognitiva de un individuo se concentra en un universo que está reflejado paralelo. Algunos hablan de la palabra aristotélica diégesis, ¿no? Para diégesis todas las narrativas deben ser diegéticas y miméticas, ¿no? Diégesis es esa ficción que debe ser verosímil para que yo me pueda como enganchar o creérmela y pues estar atento y prestar atención. Lo mimético es la imitación, ¿no? Lo que yo vea tiene que reflejar cosas del mundo real que conoce esa persona. Entonces, en el momento en que los videojuegos permiten, digamos, un margen de maniobra sobre cómo se cuentan las cosas o cómo se me muestran, o que las acciones que yo decido son, yo como ser humano, videojugador, ¿sí? Yo tomo unas decisiones, hago unas cosas y esas tienen una consecuencia directa en lo que ocurre. Eso es muy diferente, por ejemplo, a la literatura, al cine, bueno, a otro tipo de expresiones, ¿no? Entonces, eso ya es un valor diferencial. Y precisamente esa característica de, digamos, ese diferencial que estoy tratando de explicar acá, es el que ha abierto un debate dentro de los estudios de juego. Hay un campo que se llama los estudios de juego. Bueno, ahí voy a hacer un paréntesis muy rápido. Es que para hablar de videojuego hay que saber qué es juego. Y ese es el santo grial, digamos, en estas cosas, es qué es juego y qué es jugar, ¿no? Y esa preocupación se traslada a qué es un videojuego y qué es videojugar. Entonces ha tenido muchísimas respuestas. Una de las cosas que tiene el campo precisamente es ese nivel de inmersión. Hay un concepto que se llama inmersión y es qué tan metido estoy en algo, ¿no? Entonces, no sé, hay gente que se sienta a escuchar música, ¿no? Cierra los ojos y escucha y escucha. Entonces la persona va por un escenario ideal, está acostada con los audífonos, escucha algo que le guste mucho y cuando vuelve a oír, sabe que está ahí, acostado con los audífonos, el equipo no sé qué, pero cuando abre los ojos, o sea, no se da cuenta cuánto tiempo pasó. Ese nivel de abstracción de lo real, del aquí y ahora, podría ser una definición de inmersión. El grado de inmersión que ofrecen los videojuegos va un paso más allá de lo que ofrece, por ejemplo, cuando uno ve una serie o una película, por colocar un ejemplo. En una película también pasa, ¿no? Uno está tan entretenido y tan pendiente cuando uno se da cuenta pasaron 3 horas, ¿no? Hay películas de 3 horas que uno no... Uy, esa película larguísima dura 3 horas. Con los videojuegos ese asunto es mucho más vívido. Y esa serie de características, digamos, es lo que lo hacen diferencial. A partir de eso, entonces, hay una disputa en los estudios de juego y sobre todo de videojuego de cómo entender el videojuego. Hay unos que se llaman los narrativistas, ¿sí? Es como una escuela de pensadores
en donde dicen el videojuego simplemente es, o sea, es como una extensión más de esos productos del mundo audiovisual. Y ahí salen cosas con las que yo personalmente estoy en desacuerdo, que muchos ven en los videojuegos una nueva forma de cine. ¿Sí? A mí me parece una estupidez porque es como los que dicen que la animación es parte del cine. El cine es una cosa para mí, con unos lenguajes y todo, con cosas compartidas. La animación es otra cosa, ¿sí? Que tienen raíces comunes. Los videojuegos también utilizan lenguaje cinematográfico, pero eso no quiere decir que sean una extensión del cine, ¿no? Y está por el otro lado una corriente que llama los ludologistas, que dicen, no, el videojuego no es cine, no es literatura, no es música, no es teatro, no es nada de eso. El videojuego es algo único, solo, y hay que estudiarlo como algo, un objeto de estudio solo. Está, por ejemplo, Gonzalo Frasca, que tiene todos unos textos sobre la retórica de los videojuegos, ¿no? Y las investigaciones sobre juegos o la manera de entender el videojuego se ha movido en esos dos polos, ¿no? O sea, qué tanto tiene de otras disciplinas o de otras lógicas de producción artística o de diseño, digamos, en la manera de hacer, o si es algo completamente nuevo. Personalmente yo creo que uno tiene que estar parado como en la mitad, o sea, tampoco es tan nuevo todo porque tiene animación, tiene movimientos de cámara, tiene cosas de diseño sonoro, conceptos, ¿no? Musicales, todo eso, pero al mismo tiempo tiene unas particularidades tanto en la concepción, en la teoría, en la ejecución, incluso en las mismas formas de consumo que lo distancia, o sea, eso no había aparecido antes, digamos, o con las otras artes tradicionales. Aquí creo que es importante resaltar que los videojuegos son un arte. Ya se consideran un arte desde hay una sanción social, creo que fue en el 2016, digamos. Los videojuegos tienen más de 60 años, que eso mucha gente tampoco lo sabe, pero fue en 2016, en el momento, es como un momento simbólico, en el momento que el Museo de Arte Moderno de Nueva York hace una exposición sobre la cultura de los videojuegos, ahí hay mucho de dónde sacar, que entonces ya entró, aparte de eso, pues de la importancia masiva y todo eso. Entonces, esas tres características serían, ¿no? Sería lo más importante tal vez en el videojuego, y por eso mi proyecto doctoral es ese jugador, ese receptor que es altamente activo y no pasivo como en otras artes, digamos. Yo creo que lo resumiría así. Ahora que habla sobre el Museo de Arte Moderno, me da pie a hablar un poco sobre la parte cultural del videojuego. Aquí en Colombia ocurre alguna situación, al día siguiente tenemos un videojuego sobre esa situación, ¿no? Es una cosa ya que casi que registra lo que va ocurriendo en el país. ¿Nos podría contar un poquito más sobre ese videojuego como artefacto cultural? El videojuego como artefacto es, pues al ser un arte, o sea, de pronto, para simplificar un poco la definición de artefactos, significa que son productos hechos en una manera de hacer, la pintura, la arquitectura, que de acuerdo a unas miradas, unas interpretaciones y al entendimiento de un contexto de creación, se puede sacar una visión de mundo, digamos, o un punto de vista sobre cosas de la sociedad o la humanidad, como se entienda. Ese caso que usted menciona es muy bacano, algunos los denominan videojuegos de coyuntura histórica, ¿sí? Entonces, hay unos que se quedan más permanentemente, tiene que ver con la intención con las que fueron creados, y otros que son como respuesta de momento. Entonces, no sé si se acuerdan, bueno, hay muchos ejemplos, son generalmente videojuegos muy sencillos, entre comillas, en su diseño, pero es un poco como las caricaturas, ¿no? La caricatura política, o sea, uno tiene que entender el contexto porque si no, no le saca el jugo a lo que están diciendo ahí. Aquí uno, por ejemplo, me acuerdo mucho bueno, uno que ha perdurado, digamos, es uno que hizo precisamente Gonzalo Frasca, que es después del 11 de septiembre. Es un juego que no tiene tiempo y es una ciudad que es en Medio Oriente que está llena de gente, y uno lo que controla es una mira y uno tiene que tratar de eliminar como una suerte de francotirador a un terrorista. El problema, y ese es el quid del juego, es que cada vez que yo no elimino a un terrorista, estoy matando 3 civiles. Entonces, el juego no tiene puntaje ni nada, es como el mensaje, si se dice, aunque esa palabra es horrible, o la intención comunicativa que tiene es entender eso, ¿no? No puedo estereotipar, en ese caso, por ejemplo, a toda la población musulmana o algo así, porque unos terroristas volaron unas bombas.
Eso salió después del 11 de septiembre. Aquí en Colombia hemos tenido unos maravillosos, ¿no? Corrupt City, por ejemplo, con el cartel de la contratación, los nules, Samuel Moreno, donde el juego era, yo tenía que aprender a chuzar teléfonos, tenía que corromper políticos, Corrupt City, ¿no? Tenía que escapar a la policía, salir corriendo al Dorado. El juego ya no está activo, pero en ese momento tenía mucho sentido, ¿no? Cuando salió todo ese escándalo. Entonces, esa capacidad de respuesta de los juegos, además que están súper hiperlocalizados, ¿no? Lo que hoy es noticia o algo, sale el juego y generalmente estos juegos son juegos que se consumen en web y no están hechos para ser masivos, porque es lo mismo que una caricatura. Yo tengo que manejar una serie de códigos y de conocimientos de lo que se está hablando para poder entender cuál es el mensaje del juego, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo muy bonito de cómo está más largo como el de Frasca o estos que estoy contando aquí en el caso colombiano, que van a responder a un momento concreto. De esa misma base, por ejemplo, viene el advergaming, por ejemplo, que son los videojuegos al servicio de la industria publicitaria, ¿no? Como parte de una estrategia publicitaria y no solamente de productos, sino también, por ejemplo, de otras manifestaciones. Me acuerdo mucho los Babasónicos, por ejemplo, la banda argentina, sacaron un disco hace unos 8 años y el videoclip era que ellos llegaban con unas escafandas de apicultura, llegaban a un banco y soltaban abejas y mientras todo el mundo estaba tratando de sacar las abejas, ellos robaban el banco. Ese era un videoclip, ¿no? De una canción, de un álbum. Pero ese videoclip venía acompañado de un videojuego donde en el videojuego yo tenía que matar las abejas. ¿Sí? Y era un videojuego web. El videojuego ya no está activo, pero porque es parte de una campaña. Eso es también advergaming. Entonces, esa velocidad de respuesta de los videojuegos es algo que es muy, muy valioso. Eso también va pegado, digamos, con otras cosas que son, por ejemplo, los conocimientos, digamos, que no necesariamente hacen parte de la primera intención del videojuego que pueden tener en un usuario. Yo hablo, por ejemplo, de Metal Gear Solid, que es una franquicia muy grande de videojuegos. Uno es Snake, que es un mercenario. El primero, el contexto histórico es la guerra entre los sandinistas y los contras en los 80, bajo el gobierno de Reagan. Y mi personaje entra en ese contexto y el juego me va dando, como, o sea, no es una clase de historia, pero me va ubicando, o sea, como las cosas que sí pasaron y todo, ¿no? Las personas que han jugado ese juego, y entre esas me incluyo yo casi que después de jugar, yo salí a averiguar más de en dónde estoy jugando. Seguía siendo un juego de agazaparse, atrapar, liberar, no sé qué, conquistar, todo eso, pero le queda a uno esa enseñanza ulterior, digamos, de un momento histórico de América Latina. Los Assassin's Creed, por ejemplo, que tienen una investigación histórica muy grande, ha hecho que mucha gente conozca, por ejemplo, periodos como el Medioevo o el Renacimiento, tanto a nivel visual, ¿no? Pues no fue gratuito ahora que se quemó la Catedral de Notre Dame, que para reconstruirla, afortunadamente creo que son los de Ubisoft los que hicieron un Assassin's Creed. Ellos habían ido a la catedral y habían hecho toda la vectorización para recrearla, modelarla en el juego. Entonces, cuando se quemó la catedral, entonces no hay planos de la catedral, los de Ubisoft dijeron, alcanzamos a hacerla. Y con eso es que están reconstruyendo, o sea, cositas así. Eso es un artefacto cultural, eso es una maravilla. Y hay miles de ejemplos así, estoy poniéndolos así al azar, del impacto que tienen los videojuegos más allá de que alguien lo juegue y se divierta, que sigue siendo el objetivo principal. Ni hablar de los videojuegos serios, ¿no? Que son los que trabajamos aquí, principalmente en la Tadeo, en la carrera de diseño interactivo, es los llamados videojuegos serios, que son videojuegos que son entretenidos y todo, pero están persiguiendo un objetivo más allá de simplemente el entretenimiento. Videojuegos de terapia física, videojuegos de concienciación social, por ejemplo, videojuegos de memoria, sobre memoria histórica, por decir algo, videojuegos para perder la timidez, para prevenir el suicidio. Hay un montón, es un campo muy grande y muy bonito. Y pues en la carrera, especialmente en la Tadeo, también por el aspecto misional de la universidad y todo, o sea, siguen siendo videojuegos muy entretenidos todo, pero están al servicio de algo más. Entonces, el potencial de los videojuegos es impresionante. En educación, por ejemplo, ¿no? Ahí también hay que extender que está el videojuego como con estos propósitos y también la teoría de juegos, llevar las actividades que no son necesariamente un juego. Entonces, por ejemplo, eso se llama gamificación, que yo prefiero el término ludificación en español. Ludificación es llevar elementos de juego a actividades que no lo son y los hace mucho más atractivos, ¿no?
por ejemplo, plataformas para aprender idiomas, ¿no? Aquí no voy a decir cuáles, pero casi todas usan eso, te dan puntaje, te dan premios por no sé qué, te ponen en un torneo como de competencias. Esa plataforma no es un videojuego, pero me mete en una lógica de juego que lo hace mucho más inmersivo y atractivo para todos los públicos. Fíjate, Diego, que me parece fantástico todo lo que nos has comentado porque además detona unas discusiones que de pronto no alcanzaremos a hacer en este episodio, pero que seguramente te invitaremos en otros espacios, conversatorio, etcétera, para seguir charlando, porque por otro lado también, hablando del videojuego como artefacto cultural, pues hay una satanización en el medio, ¿no? Los videojuegos son malos, los videojuegos embrutecen a la gente, los videojuegos hacen asesinos, ¿no? Entonces hay todo un imaginario en torno a ciertos públicos que le ponen algunas marcas negativas a la noción del videojuego, y creo yo, con todo lo que tú nos estás explicando, tiene que ver con que no hay suficiente información sobre la tipología de videojuegos, sobre qué es un videojuego, sobre las variables y los potenciales que puede tener un videojuego en la vida común, ¿no? Porque finalmente, a la final, todos creo, y quedó súper redundante esa expresión, a la final todos de alguna manera adoramos jugar. Algunos queremos una pelota, ¿cierto? Otros queremos un fuchi, los de mi generación, se me cayó la cédula. Y ya para otros dirán, no, es videojuego, es videojuego. Nosotros empezamos con Mario Bros. Y pues ya el videojuego evolucionó de tal manera que evidentemente los procesos son mucho más desarrollados. Mira que sí aludes a algo que desafortunadamente, bueno, es algo que afortunadamente se ha ido perdiendo, digamos, en el transcurso de la historia, que es ese, digamos, como esa preconcepción social o ese estereotipo social de esto es igual a perder el tiempo, o no sirve para nada, o no sé qué, ta. Y hay muchas razones para eso. Empiezo de adelante para atrás. Eso ya se ha ido derribando, digamos, empezando también porque en este momento, la edad promedio de un videojugador en el mundo es 33 años. ¿Sí? Entonces, de infantil, porque uno dice videojuegos igual niños, no es. Y esos que 33 años tienen que ver con eso que tú mencionabas o que estabas mencionando, que uno, digamos, es gente que fue creciendo con los videojuegos. Ahora hay que irse a la historia de los videojuegos. Los videojuegos a nivel masivo comenzaron en la década de los 70, 71, con una cosa que llaman los arcades, que son estas cajas que uno todavía lo ve en centros de juegos, que son las maquinitas, les decía uno todo eso. Luego aparecen las consolas domésticas, quiere decir que ya no tenía que ir a un lugar para meter monedas y jugar, sino yo lo podía tener en mi casa. Ahí, por ejemplo, esos son datos de la historia de los videojuegos. La primera consola no se vendió muy bien, que se llamó la caja marrón de Ralph Baer, nadie lo conoce. Y muy copiado de él, vino un tipo como Nolan Bushnell, fundó Atari y sacó la primera consola de Atari. Y ahí se generó una industria. Del 72 al 82 hubo una sobreabundancia, digamos, y se vendían a los videojuegos como una actividad familiar, para que tú juegues con tus hijos, se sienta la familia, el televisor siempre en la sala de la casa, tiene que ver con esa sociedad de esa época. En el 82 Atari quiebra, 82-83 Atari quiebra, y muchos dijeron se acabó la industria. O sea, esto fue una moda, fue un juguete, fue un producto masivo. De hecho, una de las razones de la caída de Atari es precisamente porque estaban repitiendo mecánicas de juego. O sea, eran los mismos juegos, pues yo solamente le cambio el personaje, los escenarios, pero los objetivos, los niveles, o sea, digamos al nivel más conceptual seguía siendo el mismo, que es algo que de hecho está pasando ahora en el mundo otra vez. Hay una crisis de mecánicas de juegos. Entonces tú dices un shooter, voy a jugar Resident Evil, y como Resident Evil hay 50 títulos que a nivel de narrativa son lo mismo, disparar, esconderse, y entonces tengo que llegar a tal lado, y ¿sí me entiendes? Como que no hay, ese es uno de los retos que le vienen a los videojuegos ahora. Entonces, cuando comenzó esto, y sobre todo en los 80, que se dieron cuenta que era porque llegó a ser una industria muy grande en ese momento, ahorita lo es mucho más, es la industria cultural más rentable en este momento en el mundo, comenzaron ciertos estudios porque comenzaba una satanización. Evidentemente, había padres que decían, los niños ya no salen a jugar al parque, sino se quedan encerrados 3 horas seguidas frente a la pantalla, no sé qué, entonces eso generaba una serie de preocupaciones. Y los primeros estudios que se hicieron sobre videojuegos fueron de los psicólogos, que un poco trataron de mirar la relación entre la violencia o lo violento con respecto a las actitudes de ese usuario, pongamos un niño, fuera de la experiencia de juego. Esos fueron los primeros estudios sobre videojuegos. De ahí viene la asociación de violencia
con violencia en una experiencia de juego con comportamientos violentos. Eso, te estoy hablando de 1980, y mira que todavía queda algo de eso, pero evidentemente los videojuegos han cambiado. La industria ha cambiado. Ahorita, por ejemplo, hay unos sistemas de clasificación muy detallados en diferentes partes del mundo. Hay como unos 15 sistemas, pero el más común es uno que se llama ESRB, que es un sistema de clasificación hacia qué público va dirigido por contenido. Uno lo ve un poco en el cine, ¿no? Clasificación R porque tiene no sé qué, no sé qué, nada que. El de los videojuegos es mucho más detallado, mucho más, y te tiene que decir exactamente por qué. Eso es para los distribuidores. Entonces, y además el tipo de videojuegos han cambiado. Uno dice, no, yo crecí con Pac-Man, con Mario, y ahorita hay videojuegos, pues como te digo, para todo. Hay videojuegos para reclutar neonazis, por ejemplo. Algunos movimientos neonazis en Europa y en Estados Unidos utilizan los videojuegos para reclutar o transmitir unos valores ideológicos, ¿no? Entonces, donde se llaman videojuegos censurables. Entonces, sí, uno puede decir que hay algo de eso. Sí, siempre ha sido una preocupación cuando, por ejemplo, Grand Theft Auto, es que esto también viene de las narrativas, ¿no? En Grand Theft Auto, como su nombre lo indica, yo soy un criminal. Y entonces se han abierto toda una serie de cuestionamientos sobre eso. Algunos dicen, eso es buenísimo, porque si en algún momento de tu vida tú te imaginaste que se sentiría matar viejitas con el carro, es un ejemplo, ¿no? Uno no sabe, muchas veces inconsciente, pues tú lo puedes lograr en la experiencia de juego y no tiene una consecuencia en el mundo real. O sea, ahí está cumpliendo una función, ¿no? Si quieres disparar, no sé qué, desahogar ira, no sé, el videojuego te puede ofrecer una salida emocional a eso, digamos, y eso es algo muy valioso. Pero ahí están los otros que todavía siguen esa visión, cada vez más se va perdiendo, que dicen es como a mí me gustan los juegos de disparos, entonces es muy probable que yo un día me consiga un revólver y salga a disparar en el mundo real. Cada vez eso está en detrimento. Y eso va de la mano con la importancia económica de los videojuegos. Es que esto es algo insoslayable con los videojuegos y es las ganancias, ¿no? Las ganancias son ya por billones, creo que son 123.000 billones de dólares, está estipulado para este año. Mientras que las otras industrias, el cine, la música, el teatro, bueno, las otras industrias culturales, no, creo que la segunda es la pornografía, ¿sí? Que en ganancias netas anuales en el mundo que están 90.000 millones, o sea, los videojuegos llevaron todo, porque cuando se habla de la cultura y del tema del consumo de videojuegos son los dispositivos, los juegos en sí, los trabajos que da, los youtubers, por ejemplo, que no, o sea, hay una red de consumo ahí, de producción, distribución y consumo supremamente interesante, es un ecosistema prácticamente muy grande. Una cosa, por ejemplo, para ver eso del artefacto y de cómo se abraza es la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿no? Que creo que fue hace, bueno, no sé cuántos años, los que vieron la inauguración, que sale, o sea, toda la parafernalia, un evento televisado por todo el mundo, y la última imagen de esa ceremonia es un holograma de Mario Bros. Mario Bros, pues si es un personaje italiano, pues es japonés. Entonces es como un poco los japoneses como cultura diciendo nuestro símbolo o uno de nuestros símbolos ante el mundo es un personaje de videojuego. Entonces esa es una mirada de pronto un poco más sociológica, antropológica, que uno dice los videojuegos ya son una vaina, ya son, o sea, no se pueden no mirar, para bien o para mal. Yo, por ejemplo, lo que contabas ahorita con tu hijo, yo tengo, por ejemplo, mi hija descubrió el año pasado los videojuegos, ¿no? Y entonces el tema no es, obviamente, no todos los videojuegos son para ella. Y el otro tema que me parece a mí importante es cuánto tiempo videojuega. O sea, ¿para qué videojugamos? Entonces, en el caso de ella, por ejemplo, fue muy interesante porque una cosa que le enseñaron los videojuegos, ya se lo enseñaron, era el tema de la resiliencia y el poder copar con la frustración, ¿no? Entonces, mi hija al principio era alguien que si algo no le empezaba a hacer alguna actividad en el mundo real y no le salía de entrada, de una lo abandonaba, ¿no? Que eso es algo, por ejemplo, que ahorita es un mal endémico con esta generación de cristal. Al primer obstáculo simplemente renuncia. A partir de la práctica de videojugar con ella, videojuegos para ella, yo le expliqué que es que el videojuego es un game over. O sea, tú perdiste, pues vuelve a empezar. Y entonces, y lo vuelves a empezar y tienes una oportunidad de hacer lo que ya acabaste de hacer mejor, porque ya sabes muchas cosas. Y esa reiteración, esa repetición, genera, por ejemplo, una suerte de fortaleza emocional, por ejemplo, ante los embates de la vida,
Podría ser un ejemplo. Entonces el potencial de mi hija está aprendiendo inglés con videojuegos, por ejemplo, y yo no digo que vaya a salir pues como nativa hablante, pero a diferencia de sus compañeros que no videojuegan, no se les ha direccionado eso, ella ya tiene vocabulario, construye frases y es a partir de la práctica de videojugar. O sea, hay muchas ganancias en el ejercicio de videojugar, pero la más importante, y es la que están rescatando mucho ahorita, es el tema de el entretenimiento o el llamado el ocio. Si a alguien le interesa el tema, hay un sociólogo que escribió sobre videojuegos que se llama Robert Elías, hay un concepto sociológico que es el tiempo libre. El tiempo libre es una necesidad humana. ¿Cómo es la relación del tiempo libre en general? ¿Sí? Porque uno no todo el tiempo puede estar trabajando o pensando, o sea, uno necesita relajarse. ¿Cómo entra la práctica de videojuegos ahí? Él no está hablando de ninguna edad concreta ni nada, sino está hablando es como individuos de una sociedad industrializada. De la práctica como tal. Exacto, de la práctica. Súper, definitivamente. Ese tema nos interesa mucho ya que tenemos una línea de observación sobre el ocio. Con uno de nuestros observadores invitamos a nuestra audiencia pues que pueda buscar en la lista de Spotify sobre los episodios que hemos hecho sobre el ocio, la creación, la creatividad, ¿no? El ocio como derecho humano. Entonces, definitivamente por ahí estamos hablando. Bueno, pero retomemos tus proyectos. Tú tienes un proyecto, específicamente tu proyecto doctoral que se titula Let's Play. Específicamente hablas ahí de lo agentivo, ¿no? De esas condiciones de generación de sentido satisfactorio hacia el videojugador. ¿Nos puedes explicar un poco ese temita? Claro que sí, mira. Pues para hacer primero como un gran colchón teórico, hay una cosa que llaman estudios de juego, y esos estudios de juego se pueden agrupar, como en 3 grupos, ¿sí? Los estudios o las investigaciones sobre el diseño de videojuegos, ¿sí? Los estudios que utilizan el videojuego como un vehículo para otros fines. Este ejemplo que estaba mencionando ahorita, por ejemplo, de un psicólogo no sé, infantil, quiere ver qué tanto ayuda tal videojuego para vencer la timidez en un niño. Ahí en ese caso, el videojuego es un vehículo para algo que es un interés, digamos, de la psicología como tal. Y hay un tercer campo, que es donde está mi proyecto de investigación, que yo lo llamo el campo ontológico del videojuego, ¿no? Es más o menos viene desde el 2003, que es esa pregunta de qué es un videojuego, es casi que filosófico, epistemológico, qué es un videojuego, quiénes lo consumen, no sé qué. Esas indagaciones más allá de los estudios económicos o de diseño, de cómo se ve la nueva tecnología, cómo se hace un videojuego en realidad virtual, ese tipo de cosas, en ese es el que está inscrito el mío. Y una de las cosas, digamos, el eje paradigmático del paradigma que yo estoy utilizando es un tipo de semiótica que se llama la semiótica agentiva, que es de Douglas Niño, que es profesor aquí de la universidad, que es más bien como un modelo de construcción de sentido, para entender la construcción de sentido. Y una de las cosas que encontré, digamos, cómo encuentro yo sentido a algo en la actividad de jugar. La respuesta siempre ha venido dada en lo que son esta área ontológica, ha venido desde el videojuego hacia el usuario. Una manera de resumirlo, de pronto para que se entienda mejor, es cuando yo te pregunto, por ejemplo, si a ti te gustó la película de Mario o te gusta jugar Mario. Entonces tú me dices, no, sí, me encanta Mario. Y yo te digo, ¿por qué? Tú me dices, no, es que las mecánicas, el personaje, los soniditos que hace, no sé qué, La respuesta al sentido, la emocionalidad que te genera, tú la estás dando desde las características del producto, ¿sí? Las interfaces, el control, no sé qué, Pero la semiótica agentiva va a cambiar la pregunta. Y entonces la que yo quiero hacer voy a cambiar la pregunta desde el jugador. ¿Por qué para ti es bueno Mario? Es que yo tengo que analizarte a ti como individuo. Tus expectativas, agentiva significa que eres un agente, o sea, el ser es un agente que tiene una agenda y unas condiciones para cumplir la agenda. Si tú quieres es divertirte, entonces hay una serie de características que no solamente están en el juego. A ti te gusta Mario porque lo juegas con tu hijo en tu casa a tal hora, es un ritual, es un ejemplo. Entonces fíjate que las características del producto pasan a un segundo plano y ya entran más a un concepto, digamos, personal, de quién eres tú, de todos los valores y las condiciones añadidas a ella. Esa suerte de cosas es lo agentivo, es el agentivismo.
es poner en el centro de la construcción de sentido a la persona y no al producto. Suena así como para resumírtelo. Esto que estoy explicando no se ha hecho. Porque las preguntas de por qué es bueno un videojuego, por eso ahí dice las condiciones satisfactorias, ¿no? Entonces siempre han venido del videojuego, no es que es en realidad virtual, no es que tiene unos niveles de no sé qué, no es que es fácil y luego se pone difícil. Todo eso está dado desde las características del objeto que son importantes, pero no se ha estudiado al videojugador. En diseño, por ejemplo, hay hay varias formas de construir el usuario de los videojuegos, pero digamos que es una forma más bien rápida para poder seguir con los pasos de desarrollo de videojuegos, ¿no? Hay uno muy famoso que es el test Bartlett, por ejemplo, que es desarrollado por un psicólogo que a partir de unas encuestas divide por porcentajes el tipo de videojugador que tú serías. Entonces está el asesino, el explorador, el curioso, ¿sí me entiendes? El que ayuda, son como unos arquetipos que hay ahí. Y digamos que en términos de diseño es muy práctico porque me dice mi videojuego es para alguien que tenga estos porcentajes en estos arquetipos, ¿sí? Para diseño eso está bien, de hecho ese es el que se usa, pero para hablar ya, y más en esta actriz que te estoy hablando, para hablar en serio desde lo ontológico de los videojuegos, eso es absolutamente reduccionista. Entonces, no lo critico como mi idea, una de las ganancias que yo tengo con este proyecto es eventualmente, o sea, yo no voy allá, pero eventualmente llegar a construir una tipología agentiva de videojugadores. Porque alguien cuando dice videojugadores, no, es que esto es para mayores de 8 años, esto es para de 12 años, No, la pregunta desde el área en la que yo estoy trabajando, digamos, desde esta área ontológica, tiene que ser mucho más detallada y hay con qué, ¿sí? No que tenga que ver tanto con una distribución etaria de la población, o con una serie de contenidos, sino es en serio desde cuáles son las agendas que tienen los videojugadores. Una cosa es alguien, por ejemplo, un videojugador casual, que tú dices, por ejemplo, no, pues yo juego Candy Crush 2 veces a la semana, 10 minutos. Pero en cambio está tu primo, que tú me dices que, no sé, dura 5 horas diarias jugando. O sea, ahí hay 2 personas diferentes con 2 agendas diferentes. Y no depende tanto del tipo de videojuego, sino es por el nivel de expectativa, que sería la agenda que tiene con respecto a la actividad de jugar. Hay videojugadores profesionales, ¿no? Entonces, todo el tema de los eSports y todo eso, que lo hemos visto, caso Corea, Estados Unidos, Europa, Brasil, tienen ligas, llevan no sé cuántos años, 10 años, firmando cartas al Comité Olímpico Mundial para que el videojugar sea una actividad olímpica, ¿no? Y hay todo un circuito comercial, tienen sus propios canales, una plataforma como Twitch, por ejemplo, que uno la usa para muchas cosas. Twitch fue por los eSports, ¿sí? Es prácticamente una red social. La gente se conecta, videojuega en línea, ¿sí me entiendes? Hay comentaristas en muchos países como Corea, Estados Unidos, España, tienen academias de entrenamiento. Hay gente que se gana la vida con esto y tiene los mismos niveles de un deporte, ¿no? De profesional, semiprofesional, amateur, aficionado, casual, no sé qué. Entonces, fíjate que todos esos elementos están ahí, pero no se ha comenzado a estudiar. Dentro del estado del arte que yo hice, el proyecto me lo aprobaron en diciembre, sí encontré algunos, sobre todo desde los nórdicos, noruegos, finlandeses, daneses, comenzaron a centrar la reflexión de lo que es un videojuego desde un jugador, desde un punto de vista fenomenológico, filosófico, no desde la obra, no desde el diseño, no desde su impacto, sino desde quién juega y para qué juega. Eso suena una bobada, pero eso no se ha hecho. Entonces, lo que yo espero, lo estoy seguro que lo puedo lograr, es que un modelo como el modelo de la semiótica agentiva va a dar muchas más luces sobre eso. Entonces, la semiótica agentiva, por ejemplo, tiene en cuenta, no es lo mismo jugar con un celular o con audífonos. Se han visto esos juegos que dicen, para una mejor experiencia, póngase audífonos. Eso es una condición del consumo. No es lo mismo jugar en un Transmilenio que yo en la soledad de mi habitación un martes a las 3 de la mañana. No es lo mismo jugar en un PlayStation 5 que jugar en PC con un ratón y un teclado, ¿no? ¿Sí me entiendes? Entonces, todas esas características no han sido tenidas en cuenta para ver cómo se construye esa experiencia. Eso es, no sé si ahí más o menos expliqué. Es así, esa es como la intención del proyecto. Súper, Diego. Bueno, veo la cara de Rodolfo, que la audiencia no la puede ver, pero él está fascinado poniendo la atención a Diego. Para mí ha sido súper esclarecedor desde el lugar de la ignorancia, ¿no? Me parece chévere cuando hacemos estos episodios que haya alguien que
que pueda hablar del lugar del experto y que hayamos otros que estamos desde la total ignorancia para hacer muchas preguntas. Y aquí viene la pregunta de cierre. Sé que podríamos hablar muchísimo más y nuestra audiencia seguramente quiere saber más. Nos puedes dejar comentarios al final y graben otro episodio de este tema. Pero para todas y todos aquellos que de pronto estamos en el mundo del diseño, de la creación, o que queremos o somos videojugadores, ¿cuál sería ese consejo que tú le podrías dar para iniciar su camino sobre el videojuego? Aprender más sobre videojuegos, cómo entrar en ese proceso del diseño, la creación, el análisis de los videojuegos. Ok, bueno, digamos, como decía, los videojuegos existen hace más de 50 años, pero la gente no estudiaba, pues es que no existía eso, ¿no? Como esas metodologías o esas cosas, sino, de hecho, mucha gente no sabe, pero los primeros videojuegos eran una excusa para probar la velocidad de los computadores. La historia de los videojuegos está muy pegada a la evolución del computador como máquina, procesamiento y todo eso, ¿no? Y ahí hay unas anécdotas chéverísimas y todo eso. Y estos primeros que hacían videojuegos eran programadores, que era un poco intuitivamente entendiendo que es un juego, ¿sí? Que tiene que ser divertido, que hay unas reglas, que hay un objetivo, que nadie juega obligado. Se sentaban un poco a replicar juegos que ya existen dentro de este concepto de animación, interactividad y todo. Entonces, uno de los primeros videojuegos es Tennis for Two, que fue hecho con un radar, ¿sí? Unos palitos, o Space War, que ese creo que es del 60 y 63, creo que es en el contexto de la Guerra de las Galaxias, que es una nave jugando con el sonar donde yo controlaba la nave y la fuerza de gravitación y pues tenía que derribar la nave enemiga, ¿no? O sea, un poco lo que voy ahí es que estos eran juegos muy intuitivos. Ahora, digamos, yo creo que como cualquier arte, yo pues para empezar a pensar yo tengo que tomar dos decisiones, si quiero ser diseñador o si quiero ser programador, porque no todos los que estudian programación sirven para programar para videojuegos. Como pienso yo, no todos los que estudian música, por ejemplo, hacer bandas sonoras, por ejemplo, para cine o televisión, entenderían los aspectos concretos de hacer banda sonora para un videojuego. O sea, es que ahí ya toca meterle el apellido. Entonces, un poco, uno decía, si es programador o diseñador, hablemos de diseñadores que son los nuestros, ¿cierto? De los diseñadores, lo primero es que uno debe tener una cultura de juego. Cultura de juego es, yo debo conocer lo que hago, así como un escritor, un buen escritor, por ejemplo, un buen pintor, tiene una cantidad de referentes, ha consumido mucha pintura antes que él. Un diseñador de videojuegos, y por lo general es así en nuestros alumnos, es gente que videojuega mucho. Y videojugar mucho no significa tanto 6 horas diarias, sino es la cantidad de juegos y cómo lo sabe apreciar, ¿no? Sabe entender diferencias de una manera muy intuitiva. Esa es la primera. La segunda es que los videojuegos tienen algo lindo y es que yo podría hacer un videojuego yo solo, ¿no? O sea, hay un software, hay plataformas como Unity, hay una suerte de plantillas, entonces yo me invento un juego sencillo, digamos, incluso ya con bases de programación y todo, donde una pelota, tengo que la pelota tiene que atravesar no sé qué, tú ya puedes hacer eso. Y ese es un buen comienzo. Pero para hablar ya más, digamos, en un plano un poco más profesional o como digamos, me va a ganar la vida con esto y todo, lo primero que uno debe hacer es escoger dentro del mundo de los videojuegos qué cargo quiero hacer yo. Porque cuando uno dice hacer videojuegos, es un poco como el cine, ¿no? Dice, yo hago cine. Sí, pues es que el cine tiene, no sé, 50 cargos diferentes. Una cosa es un director de fotografía, otro el de arte, otro es el productor de campo, o sea, otro es el director, otro es el guionista, los videojuegos es muy parecido. Y digamos que en el caso de Colombia ahorita se está abriendo, bueno, por ejemplo, con lo que ha hecho la Tadeo. La Tadeo, si quieres te hablo del panorama que hay acá en Bogotá, por lo menos. No existen en este momento carreras específicas de videojuegos. O sea, de verdad, como con todos los juguetes, hay manuales, hay cursos de haz tu videojuego y te lo aprendes en 3 meses. Pero si alguien quiere empezar a diseñar, lo mejor es que se meta a una carrera profesional. O sea, donde tiene todo este concepto, los conceptos, la historia, la teoría, no solamente la parte tecnológica, que además todo el tiempo va cambiando, las metodologías y todas esas cosas. En Bogotá, por ejemplo, son muy pocas carreras las que abordan el videojuego como una rama principal de esa carrera. O sea, carrera de videojuegos no hay. En el caso de la Tadeo, por ejemplo, nosotros esta es una de las líneas que se tiene en los videojuegos, pero parte de algo que llama el diseño interactivo, que ahí están la computación hombre-máquina, todo el tema de inteligencia artificial, las narrativas transmedia, las aplicaciones, todas estas cosas.
porque los principios, digamos, de diseño metodológico son los mismos. Pero para el videojuego, entonces uno comienza a tener, ahí tiene ciertas particularidades, digamos. Entonces, lo que yo le sugiero a la gente es que empiece a mirar qué es lo que le gusta. Hay gente, por ejemplo, pues una de las cosas que yo enseño son las narrativas de videojuegos. Eso que te contaba es que no es tan fácil. Si yo quiero hacer algo realmente bueno, eso decir, el objetivo del juego es tal, eso no sale, es que un usuario no lo ve. Generalmente la gente no lo ve y piensa que es muy fácil. Y eso hay que hacer todo un proceso de investigación, construir un documento de diseño de videojuego, algunos lo llaman la Biblia, yo le digo la pirámide del juego, para qué es, para quién va, en qué plataforma y todas las decisiones, desde la cosa más de para qué sirve el videojuego hasta cómo se va a ver, en qué estética o cómo va a sonar el videojuego, en qué controles y todo eso. Entonces un poco, primero esa cultura y luego empezar a perfilarse dentro del mundo del diseño que le gusta. En el caso, por ejemplo, de los estudiantes de la Tadeo, lo que hemos visto es, pues ellos ven videojuegos en varias instancias de la carrera, o sea, van creciendo, siempre hay videojuegos, ¿no? Como que, no sé qué, desde la parte de narrativas hasta un taller que se llama el Taller 5, en donde ellos de hecho hacen 2 videojuegos. Hay un primer videojuego que lo hacen en un mes y es un juego para móvil. Y todo lo tiene que hacer una sola persona. Yo hago toda la narrativa, hago el diseño de personajes, diseño de niveles, hago la programación, hago las pruebas de usuario y es un videojuego de celular, ¿no? Se llaman videojuegos para móviles o también de diversión casual. Y en la segunda parte, ellos hacen un videojuego de narrativa expandida. O sea, estos son los que tienen una gran historia, un Assassin's Creed, Grand Theft Auto, Call of Duty, Resident Evil, esos juegos, The Last of Us, ¿no? Que son juegos como con una super historia, super niveles, super animaciones. Hacen algo de eso, digamos. Entonces, puede ser un comienzo. Muchos de los estudiantes, por ejemplo, que yo he tenido, son estudiantes que en 10º 11 hacían videojuegos. En 10º y 11. Con sus herramientas, como pueden, algo, eran como un primer acercamiento. Y ahí luego tú tienes que ver cómo está la industria. Está la industria de los AAA, que es mucha gente añora eso. Es como yo estudiara cine y decir, yo quiero ir a Hollywood, ¿no? Los AAA son los juegos de Elden Ring, ¿no? Son 13 años haciendo un videojuego, más de 1000 personas haciendo el videojuego. O sea, esos son como los blockbusters, o sea, son juegos que cuestan millones de dólares. Y obviamente, o sea, van con todos los juguetes, ¿no? O sea, son como cosas muy grandes. Pero también está el sector indie, que ahí entran todos, ¿no? De pronto los que uno entra, cuando uno entra, por ejemplo, en los móviles, al Play Store o al App Store, ¿no? Esos jueguitos que uno descarga, no sé qué, esos son hechos generalmente por grupos más pequeños de personas. Entonces uno puede empezar por ahí. Una idea que tenía el gobierno anterior, con esto de la economía de fruta y todas esas cosas, era volver una maquila. Maquila es un concepto en donde un país quiere generar industria, lo primero que hace es hacer el trabajo duro para industrias de otros países. Yo ahí siempre usaba el ejemplo de Corea. Corea empezó siendo maquila hace 30 años de animación. O sea, ellos no se hacía mucha animación en Corea y lo que hicieron fue el trabajo duro de animación de los Simpsons se hacía en Corea. Los guiones, los personajes, todo eso se hacía en Estados Unidos, pero la animación de los capítulos, o sea, el trabajo duro se hacía en Corea. 25 años después, Corea ya tiene, esa gente aprende experiencia, todo. Corea ya tiene su propio sector de animación que es brutal, o sea, tienen su estilo, tienen de todos los géneros, o sea, se consume animación coreana, ¿sí me entiendes? Entonces, una de las apuestas que tenía el gobierno anterior es comenzar a generar ese aspecto de maquila aquí en Colombia, pues porque por algún lado hay que empezar, ¿no? Y sí se ha hecho, o sea, sobre todo, y aquí hay compañías de videojuegos, no hay muchas, tampoco son 3, ¿sí me entiendes? Pero no son 100 que de alguna forma sus juegos han logrado algún tipo de resonancia en otros mercados fuera de acá, ¿no? Sino que la gente muchas veces no lo sabe. Y algunos están desarrollando maquilas para esos juegos AAA. Entonces, por ejemplo, todo el concepto de modelado y de dirección de fotografía de tal nivel para este videojuego que vale no sé cuántos cientos, se hace acá. Pero la gente no sabe eso. ¿Sí me entiendes? Entonces, pensando en alguien que está en 11, que le gustan los videojuegos, videojuegue mucho, trate de videojugar muchos tipos de videojuegos. Obviamente uno siempre tiene como, personalmente, por ejemplo, me gustan mucho los de combate. Yo soy loco con los juegos de combate. El Mario Kart a mí no me mata, pero son gustos, ¿sí me entiendes? Pero lo juego también, lo juego con mi hija.
pero que uno tenga como ese panorama, no se quede con un solo tipo de videojuegos y si le interesa realmente, pues comience a llenarse. Los videojuegos beben de influencias del arte, ¿sí? Hay todo un trabajo, por ejemplo, en la obra de Caravaggio, cómo se ven ciertos videojuegos, la utilización de la música, ¿sí? Sobre todo si es música original, porque los videojuegos ahora tienen el concepto de música original para videojuegos. En aspectos técnicos, por ejemplo, los videojuegos fueron, si mal no estoy, fueron los primeros productos masivos que se vendían que tenían mezcla 5.1 mucho antes que las series y que el cine, o sea, para ver ese tipo de mezcla y todo me tocó verme una sala de cine especial que tuviera, los videojuegos ya tenían eso integrado, por ejemplo. Estoy hablando de la masificación de eso. Entonces, si uno llega con eso y uno se nutre, yo no sé, yo pensaría, juegue muchos videojuegos, vea mucha cultura, literatura, cine, ¿no? Es muy importante, pero no vital, pues es muy importante no tenerle miedo al lápiz y al papel, bocetar, dibujar, imaginarse mundos si uno quiere, y pensar en las posibilidades, también estar al tanto un poco de los avances tecnológicos. Ahora con la realidad virtual y todo eso, yo no sé en cuántos años, pero en muy poco tiempo, ahorita digamos que el centro de consumo en videojuegos a nivel general está en el PC, ¿no? O sea, hay mucha gente que videojuega en el celular, ¿no? Pero por ejemplo las consolas ya perdieron ese reinado. Por eso el lanzamiento de PlayStation 5 fue tan, históricamente es un antes y un después. Es el fin de una era en donde el consumo principal de videojuegos estaba en las consolas domésticas. Una era además que duró casi 15 años. ¿Sí? Las ventas y todo. Eso no quiere decir que vayan a desaparecer, pues no han desaparecido los arcades, ¿no? Tú te vas a un centro comercial, metes monedas y con la metralleta matas no sé qué. O sea, eso siempre va a seguir existiendo. Pero el tema es ver hacia dónde se está desplazando el consumo. La apuesta ahora va a ser por la realidad virtual, digamos, y eso, bueno, hay muchos factores ahí, tiene que ver factores económicos, desarrollo, no sé qué, pero un poco como que se va a desplazar hacia allá. Entonces también pensar en dónde videojuego yo y todo. Y si a alguien le interesa en serio, yo le diría es que empiece a leer de lúdica, porque en el fondo los videojuegos son juegos. Y ese tema de los juegos, ahí se ha escrito un montón, es absolutamente fascinante. Si le gustan los deportes, bien sea verlos o practicarlos, los deportes tienen reglas, ¿no? Entonces el fútbol tiene 2 tiempos, intermedio de 15, hay un árbitro 11 contra 11, hay estas reglas de no sé qué, Si usted entra en esa lógica, va comenzándose a meter en qué es un juego y por ende en qué es un videojuego. Fantástico, Diego, muchísimas gracias. Ahí está, muchísima información para nuestra audiencia y si a usted le gusta el videojuego, muy buenos consejos, o si conoce a alguien, pues dígale, oiga, escuche este episodio, dígale a su papá que lo escuche para que cuando usted le diga, quiero ser videojugador profesional, el papá o la mamá no se desmaye o no diga de qué va a vivir, sí, o quiero dedicarme a diseñar videojuegos, pues mire todas las oportunidades que hay. Muchísimas gracias definitivamente, Diego, por tu participación el día de hoy. Esperamos seguir contando con tus experiencias, no solo para los oyentes del podcast, sino para las y los diseñadores y creativos que nos siguen en el Observatorio en Diseño y Creación. Muchas gracias por la invitación y cuando quieran. Muy chévere. Rodolfo, muchas gracias también por escucharnos y por estar hoy con nosotros, charlar con nosotros, contarnos cosas. Gracias a ti, Johanna, por la invitación. Gracias, profesor Sosa. Muchas gracias, Rodolfo. También muchas gracias a quienes escuchan nuestro programa. Es interesante escuchar diferentes posturas y reflexiones de expertas y expertos sobre estos temas y su relación con el diseño y la creación. Esperamos que todas y todos aquellos que escuchan este programa lo encuentren enriquecedor. Nos encontramos en una próxima ocasión y si les gustó el programa, compártanlo con sus conocidos. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio de Encuentros de Diseño. Encuentros de Diseño les da las gracias por escucharnos y los invitamos a buscar nuevos episodios, videos, noticias y más en nuestro micrositio y en nuestras redes sociales como Observatorio en Diseño y Creación.